La Reserva de la Biosfera de Siancán es una zona con alta biodiversidad que integra un gran ecosistema costero de vital importancia para la región. Se considera que sus ecosistemas están en buen estado de conservación. Los manglares y arrecifes funcionan como barrera natural de perturbaciones del medio ambiente. A raíz del cambio climático, las perturbaciones como tormentas, huracanes y el aumento del nivel del mar pueden causar afectaciones posiblemente negativas. Los manglares son ecosistemas esenciales para el desarrollo y funcionamiento de las zonas costeras. Se caracterizan por ser humedales constituidos por un tipo de vegetación adaptado en morfología y fisiología a condiciones específicas de salinidad e inundación. Entre los beneficios que brindan se encuentran: protección a la línea costera ante los diversos fenómenos hidrometeorológicos. Mantienen la calidad del agua gracias a la filtración de residuos. Crea diversos hábitats para infinidad de organismos. Estabilizan el suelo evitando la erosión de playas. Representan una importante fuente de carbono para todo el ecosistema costero. Y son ecosistemas que contribuyen a la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. Una característica primordial para el crecimiento y correcto funcionamiento de los manglares es el hidroperíodo, es decir, el tiempo, frecuencia y nivel de inundación. Al variar de forma excesiva alguna característica del hidroperíodo, el manglar se degrada y muere. El crecimiento urbano, así como el desarrollo turístico, actividades extractivas y agropecuarias han presentado hasta la fecha impactos negativos para el manglar, ocasionando pérdida de áreas considerables en toda la península de Yucatán. Las principales consecuencias han sido aumento en la salinidad de los sedimentos y cambio en el flujo y reflujo de agua que modifican los tiempos y frecuencia de inundación. Los manglares se encuentran entre los ecosistemas más valiosos del mundo, por el servicio ambiental que representa al reducir la vulnerabilidad al cambio climático, capturando gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono en hojas, raíces, suelo y troncos, almacenándolo en cantidades mucho más altas que cualquier selva o bosque terrestre. Problemática. La zona conocida como el Playón de la Reserva de la Biosfera de Siancán se ha visto severamente afectada por un camino de terracería construido desde hace más de 30 años, lo cual dividió una microcuenca modificando el hidroperíodo. Esto generó hipersalinización y muerte de 450 hectáreas de manglar. Se interrumpió el flujo hídrico y poco a poco los manglares que existían en la zona sur del camino se fueron perdiendo. Los manglares son ecosistemas altamente biodiversos e importantes para la mitigación al cambio climático. El contenido de carbono que capturan en su proceso de fotosíntesis es más elevado, nos dicen los investigadores, que los que hay en las selvas tropicales, y es por eso la importancia de poder ayudar a este ecosistema a que se restaure. La importancia que tienen las áreas naturales protegidas a nivel internacional y a nivel nacional es indudable. Son pieza clave para que las comunidades y para que México siga progresando, para ir en un camino de un México verde y un México próspero. Esta destrucción ocasionó una liberación diaria de CO2 a la atmósfera, equivalente a las emisiones que producen anualmente muchos medios de transporte del país, por lo que es importante actuar de inmediato para mitigar este impacto promoviendo su restauración. El proyecto. El proyecto Implementación de medidas de adaptación para reducir la vulnerabilidad ante los impactos del cambio climático de la comunidad de Punta Allen, Reserva de la Biosfera de Siancán, a través de la rehabilitación de un ecosistema de manglar en el humedal El Playón, plantea realizar un programa de restauración específico para la zona descrita, que permite crear un plan maestro para el Caribe mexicano que sea referencia para políticas de adaptación locales y regionales. El objetivo es la restauración del manglar degradado como mecanismo de adaptación y para recuperar servicios ecosistémicos. Esto se abordará a través de acciones encaminadas a la rehabilitación hidrológica. Nosotros estamos administrando y ayudando a la ejecución de este proyecto de restauración de manglares en el Playón. Un proyecto desde mi punto de vista muy importante porque nos está ayudando a sentar un precedente de una forma creo que más efectiva de cómo se
se debe restaurar un ecosistema dañado por un camino, como es el caso del Playón, y nos está permitiendo también sentar las bases para hacer manuales de buenas prácticas de construcción de caminos y buenas prácticas de restauración de manglar. Es decir, no nos estamos quedando nada más con este caso particular de restauración, sino que estamos viendo cómo proyectarlo hacia el futuro y prevenir casos como estos más adelante. Esto es muy importante porque en el contexto del cambio climático los manglares juegan un papel crucial que pueden ayudar a mitigar mucho los efectos del aumento en el nivel del mar, el incremento en huracanes. Entonces, esto es también un buen ejemplo de lo que debemos hacer no solo aquí en Siancán, sino en todo Quintana Roo y en todo el país. Se aplica una estrategia de restauración ecológica a través de acciones que han resultado exitosas en otras localidades de la península de Yucatán. Esta estrategia tiene la peculiaridad de identificar acciones específicas de restauración a las condiciones locales y regionales del sitio impactado. La restauración ecológica de este manglar busca incidir en las medidas de adaptación en el corto y largo plazo. Anteriormente a este proyecto se abrieron pasos de agua por debajo de la carretera para ayudar a disminuir el daño y mejorar el flujo y reflujo del agua, y se reforestó con mangle rojo. Sin embargo, estas acciones no fueron suficientes, por lo que se aplicará la estrategia desarrollada en el laboratorio del Cinvestav. Lo que hicimos fue implementar en esta zona la estrategia que hemos desarrollado en otras zonas de la península de Yucatán, que consiste, básicamente en identificar el problema por el cual el manglar está impactado, establecer un grupo de trabajo que incluía el área protegida, la organización de amigos de Siancán, identificar un grupo de personas que estuvieran interesadas en colaborar en este proyecto, que sean habitantes de la zona, que pertenecen a varias áreas que tienen dentro de la reserva, y el grupo técnico que somos nosotros. Entonces, con ellos formulamos una propuesta, esta propuesta fue aceptada e iniciamos los trabajos, ¿no? Realmente el primer trabajo fue estas reuniones con todos ellos, platicarles de la propuesta, del proyecto, hacer recorridos, hacer muestreos para identificar a través de variables diferentes del agua, de los sedimentos y de la vegetación cuál había sido el problema. Con ello, proponer una serie de acciones en las cuales básicamente consisten en la rehabilitación hidrológica, en la que primero existen pasos de agua en la carretera, pero estaban totalmente colmatados, asolvados, no pasaba agua. Entonces estos pasos de agua se desasolvaron. También había una desconexión hidrológica, entonces se conectó hidrológicamente el sistema a través de canales, ¿no?, que vienen del humedal y llegan a la bahía de la Ascensión, y darle mantenimiento a unas áreas que se conocen como centros de dispersión, donde anteriormente había una acción de restauración que fue reforestar, pero que no había las condiciones hidrológicas adecuadas. Entonces, a través de este proyecto también se le ha dado cierto mantenimiento a estos centros de dispersión, con el objetivo de que funcionen y adecuadamente, y el manglar que esté ahí o que pueda llegar crezca. Las acciones de restauración en este proyecto buscan la reducción de las amenazas actuales, acciones de adaptación directa, establecimiento de programas de monitoreo y alerta temprana de la degradación del ecosistema de manglar. Las actividades de este proyecto han consistido en la conformación del grupo que participa en las diferentes actividades, en el que se incluyen miembros del área protegida, miembros de la organización no gubernamental Amigos de Siancán, representantes de grupos organizados y comunidades, así como técnicos y académicos. A los trabajadores de las distintas comunidades que formaron parte del proyecto, les impartieron diversos talleres por el Cinvestav para poder realizar las actividades de restauración, así como crearles conciencia de la importancia del proyecto. Realización de actividades de campo y laboratorio para obtener informes técnicos del sitio. Definición y ejecución de las acciones de rehabilitación hidrológica, cuyas medidas son adaptadas a la información técnica más reciente. Vinculación y socialización del proyecto mismo. Arreglos institucionales para dar continuidad a este proyecto. Beneficios.
Las actividades realizadas en esta zona tienen como meta que el ecosistema se autorregule y sea autosostenible, aumentando sus capacidades de resiliencia y disminuyendo su vulnerabilidad a los efectos del cambio climático. Entre los beneficios que brindará se encuentran: generación de ecosistemas saludables, aumento de la biodiversidad, beneficios ecológicos en toda el área, así como mejora en la calidad del agua, mayor protección a la línea costera ante fenómenos hidrometeorológicos, beneficios económicos a los habitantes de la zona y empleos temporales a los participantes del proyecto. Mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. Realizar proyectos de investigación sobre la restauración de manglares. Formación de recursos humanos en temas relacionados con la restauración y conservación de manglares. Recuperación de diversos servicios ecológicos que ayuden a mitigar y adaptarse al ecosistema de manglar, así como aumentar su capacidad de resiliencia ante perturbaciones naturales. La península de Yucatán tiene más del 50% de todo el manglar en México, ¿no? México es el cuarto lugar como país en extensión de manglar. Eso pues, nos pone en una posición muy importante, y a la península de Yucatán en particular todavía más. El manglar, junto con otros ecosistemas como los pastos marinos, se les reconoce su importancia en el almacenamiento de carbono como muy importantes en este aspecto, y se les conoce como ecosistemas que forman parte del carbono azul, que almacenan carbono azul porque está cerca de la atmósfera. Entonces ahorita hay un gran interés en evaluar precisamente la magnitud de la captura y almacenamiento de carbono. Pero como esto es muy reciente, existe muy poca información, muy pocos datos, y además vamos a generar datos interesantes, nuevos, ¿no? De, digamos, investigación de punta, dado que ahorita hay un gran interés en esta área, ¿no? Como parte de las acciones de mitigación y adaptación del cambio climático, un tema que pues, es global. Es recalcar que este proyecto es un proyecto piloto, es un proyecto que nos da lineamientos de cómo se debe hacer este tipo de restauración, nos da lineamientos de cómo debemos hacer los caminos en el futuro. Entonces estoy seguro que nos va a dar elementos para que pues, la sociedad quintanarroense haga las cosas de otra manera. El proyecto es una iniciativa a nivel nacional. Hay 3 sitios donde están realizando diversas acciones para adaptarnos, para ayudar a los ecosistemas a que se adapten al cambio climático y a los humanos. Y nosotros, como Reserva de la Biosfera Siancán, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, impulsamos que se desarrollara tanto esta fase del proyecto en el playón, en el manglar del playón, que se restaurara, como otra fase que tiene que ver también con la restauración de arrecifes coralinos. Nuestra participación coordinada en el sector ambiental con nuestros compañeros del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua es un reflejo de que el gobierno mexicano trabaja de manera coordinada en beneficio de los mexicanos y por un México próspero. Creo que podemos demostrar que el desarrollo, la necesidad de infraestructura no está peleada con el medio ambiente, podemos balancear las dos si lo hacemos bien. El éxito que hasta ahora ha tenido el proyecto en cuanto a las metas que se planteó en el periodo de vigencia de 9 meses ha sido gracias a la participación entusiasta de cada uno de los integrantes de los grupos de trabajo. Queda aún mucho por hacer, ya que este proyecto forma parte de uno más ambicioso: el proyecto de adaptación de humedales costeros del Golfo de México ante los impactos del cambio climático. Se están dando los primeros pasos que han marcado un camino sólido a seguir en la restauración de estos ecosistemas, por lo que es de gran importancia dar continuidad a este proyecto por al menos 5 años para conseguir excelentes resultados a largo plazo.